Queridos amigos, queridas amigas, sean todos ustedes bienvenidos a Cesarea Marítima. Sin lugar a dudas, este lugar es sensacional, es maravilloso. Fíjense la vista del mar Mediterráneo, las ruinas arqueológicas. Probablemente muchos de ustedes estuvieron aquí en Cesarea Marítima, habrán visto el Palacio de Herodes, el teatro también construido por Herodes, el hipódromo y otras ruinas arqueológicas. Pero calculo que la gran parte de ustedes no conocen el último hallazgo arqueológico, yo diría la última novedad de la arqueología bíblica que en este video quiero mostrarles como primicia a todos ustedes. Acompáñenme. Seguramente has estudiado, has leído o conoces algo sobre la historia de Cesarea Marítima. Ya mencionamos al rey Herodes, que fue en realidad quien construyó la ciudad y comenzó a construir la ciudad con todas las estructuras monumentales que hizo aquí, pero también otras figuras bíblicas son conocidas por su conexión con Cesarea Marítima. Podemos mencionar al prefecto, al malvado Poncio Pilato. Podemos también recordar la historia de Pedro con Cornelio, pero hay una figura bíblica que sin dudas es la más identificada con esta ciudad, con Cesarea Marítima. Sí, me refiero a Pablo de Tarso. Pablo que fue traído aquí a Cesarea Marítima para ser juzgado y pasó 2 años en la prisión de Cesarea Marítima. Y en este video, primicia, quiero mostrarte lo que en estos momentos pocos conocen, la prisión de Pablo de Tarso. Ven conmigo aquí. Vamos a abrir aquí, tenemos un permiso especial, el lugar está cerrado al público. Cuidado cuando bajen las escaleras, vengan conmigo aquí. Ustedes pueden ver que el lugar todavía está cerrado al público. Nosotros realmente recibimos un permiso especial para poder grabar aquí en lo que sería la cárcel de Pablo. Es decir, este lugar que, como ya dije, está todavía cerrado y que gracias a este permiso especial que recibimos les podemos mostrar a ustedes. Ahora surgen 2 preguntas cuando hablamos de la prisión de Pablo. La primera, ¿por qué Pablo llega aquí a Cesarea Marítima? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué justamente aquí a Cesarea Marítima? La segunda pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos, o los especialistas saben, que aquí estaba la prisión de Pablo? Vamos a responder a la primera pregunta. Seguramente ustedes leyeron ya en el libro de Hechos de los Apóstoles la historia cuando Pablo llega a Jerusalén. Se crea una especie de alboroto en el templo, porque les recuerdo, Pablo era un judío muy férreo. Inclusive algunos dicen que era un judío muy radical en su fe. Entonces llega proveniente de Asia Menor a Jerusalén, entra al templo y lo reconocen algunos judíos de Asia Menor que le dicen, este es el tal Pablo que abrió las puertas a los gentiles. Se empieza a crear un alboroto, saduceos, fariseos, el pueblo también ahí que querían golpearlo, hasta llegaron a golpearlo. De alguna forma el tribuno romano lo rescata del, digamos, una especie de lynch que le estaban por hacer y lo coloca en la fortaleza de la Antonia en Jerusalén y empieza ahí toda una cuestión de defensa de Pablo, defendiéndose primero de los romanos diciendo no, yo no hice nada, y luego los saduceos y fariseos que lo acusan, y gracias a la gran carisma, el gran carisma de Pablo, a la misión que tenía Pablo, a la convicción que tenía Pablo, él se defiende ante el Sinedrio y consigue a través de su retórica crear también una confusión o una especie de enfrentamiento entre fariseos y saduceos alrededor de la pregunta de la resurrección. Y no voy a entrar en eso ahora, pero es un tema muy interesante que pensaban fariseos y saduceos al respecto. Lo cierto es que, para resumir, Pablo finalmente es llevado a una especie de prisión en la fortaleza de Antonia y ahí él le dice al tribuno, yo soy ciudadano romano, ¿cómo pueden encarcelar a un ciudadano romano sin juicio, sin
Y el tribuno dice, pero si yo tuve que comprar mi ciudadanía, ¿cómo has hecho tú? Y él dice, yo ya nací ciudadano romano. Y es una cosa muy interesante porque Pablo tenía una especie de triple identidad. Por un lado era un judío férreo, como les dije antes, radical en su fe, muy celoso de su fe. Por otro lado era ciudadano romano y él también venía de la región de Asia Menor con una influencia griega, helénica, muy fuerte. Inclusive hablaba un griego perfecto, un hebreo perfecto. Entonces, fíjense qué interesante que al Sinedrio él se identifica como fariseo, hijo de fariseo, discípulo del gran rabino Gamaliel. Y con los romanos él dice, soy ciudadano romano. Resumiendo la historia, es traído aquí, a Cesarea Marítima. ¿Por qué justamente a Cesarea Marítima? Porque aquí estaba la capital de la provincia de Judea en los tiempos de Pablo. Cuando hablamos de Pablo, más o menos entre la década del 50 y fines de la década del 60. Lo cierto es que Pablo fue encarcelado aquí durante 2 años. Y fíjense, ¿no? Les puedo mostrar el probable lugar donde Pablo fue encarcelado. Bueno, como pueden ver, la puerta con rejas. Y mientras vemos estas imágenes, esto me lleva a la segunda pregunta que pregunté antes. ¿Cómo los historiadores, los especialistas, los arqueólogos saben que aquí había una prisión y que era la prisión de Pablo? Bien, en primer lugar ustedes pueden ver que hay una especie de compartimientos aquí que muestran que había como una especie de salas pequeñas donde estaban presos algunos de los sospechosos de faltas ante la ley. En segundo lugar, también se han encontrado algunos grafitis de esos presos, ¿no? Es muy normal, no solamente en la modernidad, también en la antigüedad los presos querían dejar algún nombre escrito o algún pedido de ayuda, entonces esto también se encontró. Y el tercer punto es que arriba de esta prisión estaba la corte. ¿Cómo sabemos que arriba de esta prisión estaba la corte de justicia? Es decir, donde se juzgaba a los reos o a los sospechosos, porque se encontró abajo del lugar donde sería la corte un sistema de calefacción llamado hipocáustico, donde a través del calentamiento de agua, un sistema muy sofisticado inventado por los romanos, podían también calentar salas, salones, ¿no? Habitaciones, y se cree que justamente ese lugar que estaba, digamos, muy cerquita del palacio del prefecto, que justamente había sido el palacio construido por el rey Herodes, entonces se cree que justamente ahí, para poder juzgar y tener la comodidad, porque aquí en invierno hace frío, entonces ahí funcionaba la corte de justicia, y una vez que eran juzgados, eran llevados para aquí, para abajo, en esta prisión. Otra figura famosa que estuvo aquí, probablemente en este lugar, es el gran rabino Akiva, una de las grandes figuras de la literatura rabínica, que se dice que también fue juzgado aquí en Cesarea, encarcelado y condenado a muerte. Es probable que te estés preguntando en estos momentos si Pablo escribió las famosas epístolas paulinas aquí, en este lugar. La verdad que hay muchísimas preguntas alrededor de las epístolas paulinas, como por ejemplo, si realmente Pablo escribió las 14 epístolas, o cuántas de las epístolas paulinas fueron escritas aquí, en este lugar. Para saber la respuesta a estas y muchas otras preguntas, es que quiero invitarte a que te inscribas en un curso sensacional llamado Pablo, entre el judaísmo y el cristianismo, dictado por una eminencia de renombre mundial. Estoy hablando del doctor Serge Rouzer, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Y además de eso, podrás también recibir tu propio certificado de la Universidad Hebrea de Jerusalén, entre las 100 universidades más importantes del mundo, fundada, entre otros, por Albert Einstein y Sigmund Freud, y que tiene en su haber nada más y nada menos que 9 premios Nobel.